Gracias, diputado presidente. Quiero referirme al dictamen de liquidación del presupuesto hecho por la Asamblea Legislativa, por la Contraloría General de la República y con el respectivo dictamen de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto. Y quiero hacerlo bajo el lema: no señales la paja en el ojo ajeno cuando tienes una viga en tu ojo. Y es que tenemos por lo menos 15 años, esta Asamblea Legislativa, de estar repitiendo este ritual. Aquí voy a discrepar parcialmente con la diputada Ramírez, de repetir este ritual improductivo de analizar superficialmente un dictamen superficial, como es en la mayoría de los casos estos informes que nos envía la Contraloría General de la República, aunque no dejan de tener desde luego aspectos de importancia. Nos tiene aquí el artículo 181 de la Constitución Política, un artículo anacrónico de por sí. ¿Qué entendieron nuestros asambleístas constituyentes por proceso de liquidación del presupuesto en la Constitución del 49? Liquidación del presupuesto es un proceso muy sencillo, contable, ni siquiera financiero, contable. El presupuesto es una autorización de gastos y una previsión de ingresos. La liquidación del presupuesto verifica la ejecución tanto de los gastos autorizados como de los presupuestos, de los ingresos previstos. Y lo hace desde el punto de vista de las condiciones de ejecución financieras, jurídicas y económicas, si fuera el caso. Esa es una materia que debe de reformarse. Yo no termino de comprender por qué la Contraloría, con buen tino, nos envía una propuesta de reforma del artículo 176 de la Constitución Política para incorporar el concepto de plurianualidad del presupuesto y deja intacto el 181, que es un artículo anacrónico desde el punto de vista de lo que pretendería una verdadera evaluación del presupuesto en el marco de la gestión pública y del proceso de plan presupuesto que debería orientar esta gestión. Nos tiene aquí también el artículo 52 de la Ley General, de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que de alguna manera viene a intentar solventar este vacío o este anacronismo del 181 de la Constitución Política, que mínimamente debería incorporar, además de la liquidación del presupuesto, la evaluación de los resultados de los programas que el presupuesto contempla. Bueno, y eso es en parte lo que busca el artículo 52 de la ley citada. Y nos tiene aquí el artículo 89 del reglamento de la Asamblea Legislativa, que establece la función de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto para traer a este plenario su propuesta de dictamen o su dictamen sobre la liquidación del presupuesto. Sobre esto me quiero referir mañana. Hoy me quiero referir exclusivamente y hasta donde el tiempo me alcance al informe de la Contraloría. Mañana me referiré al dictamen de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto. Señala la Contraloría, y lo viene haciendo desde hace varios años, que hay discrepancias entre lo devengado y lo pagado en las cuentas contables. Efectivamente, hay un problema entre
el concepto de lo comprometido, lo devengado y lo pagado. Nuestra presupuestación se basa en lo devengado. Cuando se calcula el déficit fiscal, es el déficit devengado. Aún así, por distintos motivos que la Contraloría debería de profundizar, y si no lo hace la Contraloría, hacerlo nosotros, y particularmente la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, cuáles son las verdaderas razones, las causas de estas inconsistencias o incoherencias entre los montos devengados y los montos pagados incluidos en el presupuesto. ¿Son inconsistencias en los datos? ¿Son problemas del diseño de los sistemas informáticos, particularmente el SIGAF? ¿Es un problema de falta de especialistas? O sea, un problema de talento humano, de no disponer el Ministerio de Hacienda o las instituciones de los recursos capacitados para que estos problemas, junto con los instrumentos tecnológicos y junto con la coherencia de la información, pueda ir eliminando efectivamente estas diferencias. Pero ir al fondo de estos problemas es lo que realmente debería de hacer el informe de la Contraloría. Y lastimosamente pasa muy por encima de esos problemas, que ciertamente son problemas que hay que darle atención. Otro asunto que todos los años la Contraloría indica en este informe: el principio de equilibrio presupuestario o el no cumplimiento de ese principio, que estaría de alguna forma contemplado de manera velada en la Constitución, pero claramente en el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Aquí el problema, como dice el informe en la página 61, este es un sano principio de manejo de la hacienda pública, pues los gastos corrientes son erogaciones no recuperables que no incrementan la capacidad productiva en el mediano y largo plazo, por lo que no deberían financiarse con recursos provenientes del endeudamiento. Aquí hay varias preguntas de fondo que tenemos que hacernos otra vez. ¿Qué es capacidad productiva? ¿Cómo entiende la Contraloría la capacidad productiva? ¿Cómo la entendemos nosotros? Aquí hay, me temo, un concepto de inversión y un concepto de capacidad productiva no solamente economicista, sino incluso fisicista. Inversión es cemento, asfalto y varilla, al estilo del gobierno de don León Cortés. Cemento y varilla. Ahora le agregamos asfalto. Y le podemos agregar fibra óptica si quiere. ¿Y qué pasa con los ingenieros que forma este país? ¿Qué pasa con los científicos que forma este país? ¿No son parte de la capacidad productiva? ¿No aumentan las capacidades productivas y la productividad de un país cuando formamos técnicos, tecnólogos, científicos, doctores, profesionales de las más diversas especialidades? Es un concepto de inversión con 40 años de atraso, que se maneja en el informe de la Contraloría y que nosotros seguimos repitiendo. ¿Qué es gasto corriente? ¿Qué es gasto corriente? Gasto no reembolsable, según lo que acabamos de leer. Entonces, las remuneraciones que el Estado invierte, eso que llaman inversión social, por ejemplo, es puro cuento. No existe la inversión social. Todo es gasto. Otra vez, las remuneraciones que el sector público paga en la formación y en la ejecución de las capacidades y del talento humano, ¿es gasto corriente?
En realidad esto no tiene ninguna manera de ser reembolsado, no tiene impacto en la capacidad productiva. Igual, esta discusión comenzó en los años 80 en América Latina y todavía seguimos manejando un concepto de gasto corriente que es básicamente contable. Y en esto, lamentablemente también, los informes siguen pecando. Este problema que se ha planteado en otras ocasiones. Yo recuerdo en una ocasión al exministro de Educación, no recuerdo si cuando era ministro de Educación o en otro ministerio, don Leonardo Garnier, en una administración liberacionista, plantear este tema. Y sin embargo fue vilipendiado por la prensa en particular, por la osadía de sugerir que una parte importante de eso que llamamos gasto corriente en realidad no tiene ese carácter que contablemente se le asigna. Esto nos vincula a la regla fiscal que contiene la ley de presupuestos y de administración financiera. En Costa Rica tenemos una regla fiscal, sí la tenemos. Ese artículo 6 no se cumple. Y decimos durante 20 años que no se cumple. ¿Y qué hacemos para cumplirla? Bueno, este gobierno ha propuesto un proyecto serio. No puedo asegurar que estoy 100% de acuerdo con el mismo, pero es un proyecto serio de reglas fiscales. Pero aquí tenemos una reglita fiscal que es incluso, si se cumpliera, una regla muy tajante, la del artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. ¿Qué ganamos con decir que esta regla se incumple? ¿Dónde están los análisis de la inviabilidad técnica, la inviabilidad económica, la inviabilidad política de esta regla? Porque nos puede pasar, como a muchos países, exactamente lo mismo con las reglas fiscales, por más sofisticadas y modernas que lleguemos a aprobar en este Congreso en los meses 18 y 19 que ya nos restan de esta administración. De manera que este tema de la regla fiscal hay que verlo con sumo cuidado y hay que profundizar en eso. Entonces, ciertamente hay temas importantes que se van tocando en el presupuesto, pero no se profundizan. Y al no profundizarse nos dejan a nosotros la tarea de hacerlo. ¿Lo hacemos? Bueno, mañana lo veremos, cuando analizaremos el informe de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto. Diputado presidente, usted sería tan amable de detenerme el reloj, nada más un segundo. Darle a Laura Garro, jefa de nuestra fracción, si desea usar el minuto 30 más 3 minutos de mis 10 de mañana, porque ella tenía un importante mensaje que dirigirles a ustedes. Doña Laura, sí.